cual os expresaba en el titular, no deja de tener su gracia, que hubiera dicho el bueno de Mariano Rajoy, que un tipo que acaba de comprarse Telefónica, sí, acaba de comprarse Telefónica con dinero de todos los españoles, ni siquiera de la SEPI, porque recordad cómo hace 8 meses, cuando se empieza a cocinar esta operación, la SEPI no tenía dinero en caja. Creo recordar que tenía alrededor de 400 o 450 millones de euros en caja y el capricho de comprarse el 10% de Telefónica pues costaba entre 2.300 y 2.400 millones de euros con el valor de mercado de la cotización en aquel momento, hace 8 meses. Digo que no deja de tener su gracia, por tanto, que Pedro Sánchez, que acaba de destituir, acaba de forzar la destitución, ¿no? Vamos a darle a esto apariencia de que sigue siendo una operación normal en el devenir de una empresa privada, que ni es normal la operación, ni Telefónica es ya una empresa privada a estos efectos. Acaban de remover a José María Álvarez Pallete, a quien era presidente de la operadora de referencia de España y una de las principales operadoras de Europa, y intervenir también, consecuentemente, Indra, cuya fusión con la operadora citada anteriormente es el próximo objetivo, vaya y cargue ahora con dureza contra Elon Musk, contra Mark Zuckerberg y contra todos los grandes magnates, grandes presidentes, grandes CEO, creadores de las mayores empresas tecnológicas del planeta, y les tilde despectivamente de tecnocasta. Me imagino al señor Zuckerberg preocupado, o al señor Elon Musk preocupado también, porque haya un tipo primer ministro, ¿no?, de España. ¿Dónde está España? A la que ha colocado por lo demás el sátrapa Pedro Sánchez, en el norte de África, porque cada día somos más un apéndice de Marruecos que un estado soberano. Les imagino, digo, muy preocupados en Silicon Valley y en sus despachos, y bueno, pues azarados están que no viven, pensando a ver cómo directamente le pegan un portazo a Trump después de esta declaración tan seria y tan contundente del presidente del gobierno de España, que les ha hecho reflexionar a todos. No se puede ser más patético que Pedro Sánchez. Sujétenle el cubata, que a lo mejor mañana puede dar un paso más todavía en ese camino a la irrelevancia y en cuanto a presentarse ante el mundo como un dirigente más patético todavía de lo que es. Don John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Bueno, lo has dicho bien. Pues lo has comentado. Ciertamente ha sido, bueno, algo que impensable en otro país de Europa, lo que ha sucedido en Telefónica. Cuéntame cómo lo has visto. ¿Cómo has visto toda esta jugada? Y después hablamos de Trump también. Bueno, yo te hablo de mi experiencia. Fíjate que yo soy uno de los antiguos expertos en gobierno corporativo, porque yo trabajé con Sir Adrian Carbury en Carbury Schweppes, y Sir Adrian Carbury es el padre del gobierno corporativo, el buen gobierno corporativo en el mundo, o sea, empezando en Europa y empezando en el Reino Unido. Y esto ha sido un ejemplo de mal gobierno corporativo que no se ve en otros países con empresas de esa dimensión. Ha sido terrorífico la experiencia. El pobre José María Álvarez Pallete, que considero amigo, le llaman el viernes por la tarde y va ahí a Moncloa a ver a Manuel de la Rocha, y está con él Ángel Simón, que es el consejero delegado de Criteria Caixa, y le dicen, mira, mañana vamos a nombrar otro presidente. Le dan unas horas cuando primero el que debería nombrar el nuevo presidente es Peter Loscher, el antiguo presidente de Siemens, que es el presidente de la Comisión de Nombramientos de Telefónica. Y también debería haber una búsqueda para el mejor sucesor de Álvarez Pallete, si lo quieren sacar. Y claro, se puede justificar, lleva 8 años y medio allí, las acciones han ido
de más o menos 8,5 a 4, o sea que se puede decir que ha bajado el valor en mitad de Telefónica durante sus 8 años de dirección, pero hacerlo de esa manera y hacerlo además cuando el 60% está en manos de pequeños accionistas, o sea que no, el gobierno solo tiene el 10% de Telefónica. Ya, ¿Cómo se puede manipular esto? pues, Y con la Caixa y con BBVA y bueno, y los saudíes que todavía no tienen el 10, solo tienen el 5. sí. Eh, Pues pero esa es mi pregunta, John. Claro, claro, ahí es donde... increíble. Y luego voy a saludar también a Daniel Lacalle, que le tengo ya en el backstage. Esa es mi pregunta, ¿cómo se puede manipular las cosas y la realidad de tal forma teniendo un 10% del capital social, ¿no? Dicen las malas lenguas Bueno, que uno de los grandes, no te quiero meter en líos porque todos son personas de tu entorno y tú valora hasta donde te parezca oportuno y conveniente, pero que uno de los grandes cerebros de esta operación ha sido el señor Fainé. Fainé, para que no se me pierda nada, es la Caixa. Para que no se me pierda nadie, quiero decir, no lo sé cómo se ha llevado al huerto eso a Criteria y cómo se ha llevado el huerto al BBVA, el señor presidente. ¿Tanto respeto reverencial le tienen los señores del IBEX a Pedro Sánchez Castejón? ¿O consideran que es mejor bueno, para sus intereses? Que puede ser, oye. bueno, puede ser. Fainé no lo entiendo, no. Fainé él apoyaba mucho a Albert A Payete. Payete, No, ¿ya? no, no entiendo su cambio. BBVA obviamente necesita ayuda para el tema de la compra de Sabadell, o Ya, sea, pero BBVA es solo 5%. ya. Criteria Caixa es 10 y el SEPI. Y SEPI, lo que has dicho, primero es... dicen, bueno, el gobierno en otros países de Europa está en las compañías telefónicas grandes. Eso es verdad, pero no tienen, están dentro, pero no influyen. O sea que a lo mejor tienen un porcentaje del capital, pero no se meten a cambiar presidentes. Y la culpa aquí son, para mí, los 8 independientes, que no son independientes, obviamente, porque los 8 independientes dominan. eh, no hay tantos dominicales aquí. Estamos hablando de SEPI, estamos hablando de Criteria Caixa y estamos hablando de los saudíes y BBVA. Claro. Pero sumando los tres, son 35 y en los saudíes todavía falta el 5, pero con 35%, hacer las cosas tan mal y impresentable, si los 35% quieren un cambio, tienen que hablar con los minoritarios, los independientes, ponerse todos de acuerdo, dar por lo menos unos meses para una búsqueda de un sucesor, estar todos de acuerdo con eso y luego en un consejo normal hacer el cambio ante y tener la aprobación de la Junta General de Accionistas. Esto se ha hecho el viernes por la tarde, el preaviso, y sábado hacen un consejo extraordinario, que es increíble. ¿Y los pequeños accionistas qué pueden hacer, John? Pues, Porque el pueblo pues la español... Sí, CNMV debería defenderlos y la CNMV debería tirar no abajo sabes lo que has esa dicho, bueno, sí lo operación, sabes. pero claro, la CNMV está en manos de Sánchez. Ya. Es deplorable y te puedo decir esta mañana que los que están en Davos y está todo los más importantes del IBEX, Ignacio Galán, el de CEPSA que ahora se llama Mueve, Ah, que es Martin Wetzaler, está sí, Francisco Reynés de Naturgy, está sí, Ana Botín, el de está Rafael Naturgy. Del Pino, A ver en qué está cuarto... Josep Ullió
Está Tony Ruiz, el nuevo de Mango, está José Manuel Entre Canales de Acciona, está Joshua John y Math, bueno, y varios que no van a asistir a la reunión con Sánchez, porque la banca está furioso con el impuesto que quiere imponer y las energéticas igual, aunque las energéticas me parece que con Junts esa no sale. Pero están todos diciendo, esto es increíble, Ya, esto es un ejemplo de mal gobierno corporativo. sí, 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 Inaudito, lo es, inaudito lo de es, una empresa de 100.000 lo empleados que es, vale 22.000 millones y lo que es. el gobierno ha puesto 2.285 millones de nuestro dinero, Eurico, para comprar ese 10%, como bien has dicho. Al O sea, arranque, que sí. este dinero viene de Hacienda, de nuestros bolsillos. Esto no es un dinero que tiene el gobierno en presupuesto. Está No, no, claro. no. Y Carlos San Basilio de la CNMV, que es un nombramiento de época de Sánchez, debería absolutamente frenar esa operación, pero que ya está hecho, ya está hecho. Le va a dar Ahora ya igual. no hay marcha atrás y este Mark Murtra, gran amigo de Salvador Illa, Sí, íntimo. y parece, y bueno, parece que el tipo lo ha hecho bastante bien. eh, Cuando le han también metido en paracaídas en Indra, este hombre no sabe nada de telefonía. Ese hombre no es el mejor candidato en el país para manejar Telefónica. No olvidemos que José María Álvarez Payete pasó 25 años en Telefónica, los 8 últimos como presidente. Conoce muy bien la empresa. Han metido uno que no tiene experiencia en lo que es telecomunicaciones, o sea, cero. Puede ser un buen ejecutivo, está haciéndolo bien en Indra. Y él mismo le avisaron el viernes por la tarde que iba a ser presidente de Telefónica el sábado. La madre que me parió. Bueno, en fin, vamos a ver, vamos a estar muy pendientes, y hablaremos tú y yo, John, vamos a estar muy pendientes de la reacción de los 6 o 7 del IBEX que han ido, a ver si consienten que, como hace un par de años creo que fue, ¿no?, que les vuelvan a meter en el cuarto de las escobas y les hagan ahí una foto robada absolutamente patética, denigrante, en primer lugar para el primer ministro, para el presidente del gobierno de España, y hombre, luego de paso para los grandes señores del dinero y de las finanzas en España y del IBEX 35, de las principales corporaciones por consentir ese aquelarre. Pero bueno, me va a interesar mucho, sí, la reacción de Galán y de algunos otros que has citado. John de Zulueta, más conciso, pero más contundente a la vez y más claro y más tajante, no has podido ser. Te envío un abrazo, cuídate y hablamos en unos días. Gracias. Hablamos en unos Gracias, días. Eurico. Cuídate mucho, John. Perfecto. Daniel Lacalle, muy buenos días. Te dejo, como has estado ahí prácticamente durante toda la declaración de John de Zulueta, te dejo el balón en la frontal del área para que arranques por donde quieras. Un maldito escándalo, se nos acaban las palabras. Ya, ya. ¿Qué escándalo? Aquí se juega, ¿no? Parece que nos hemos dado cuenta todos en las últimas 48, 72 horas. ¿Y ahora qué, Daniel? Ahora que lo que nos tenemos que preparar es para lo que es una clarísima operación de politización de Telefónica y una posible fusión con Indra, que tiene enormes implicaciones con respecto a los datos de los ciudadanos, con respecto a la privacidad, con respecto a la propia utilización de las plataformas para la propaganda gubernamental, ¿de acuerdo? Y por supuesto, esto tiene un objetivo que está incluido dentro de la famosa ley de propaganda y censura de Sánchez, que es tomar una de las empresas que tiene un mayor gasto en publicidad en los medios para escorar la inversión en medios de comunicación y obviamente penalizar a los medios que no defiendan a Sánchez, ¿verdad? Por lo tanto, esto es una operación
claramente de una falta de seriedad en cuanto a gobierno corporativo, en todos los sentidos. Pero lo que es más alucinante es que en España la inmensa mayoría de la gente con la que yo he hablado le parece una cosa completamente normal. Claro. Aquí a puerta cerrada se han puesto de acuerdo un accionista que tiene un 10% con uno que tiene que tal, entre los cuatro que tienen 30% o 35%, sin hacer una junta general de accionistas, casi con nocturnidad y alevosía, ¿eh? En fin de semana le dicen al presidente que, bueno, que tú, oye, que casi que te tienes que ir, ¿eh? Que te tienes que ir. Y claro, no se puede decir que es que han echado a Payete por una postura de confrontación con el gobierno, ni muchísimo menos. ¿Eh? Todo lo Aquí hay una contrario. lección, Todo lo aquí hay una contrario. lección, aquí hay una lección para todos nuestros amigos. Decía mi ex jefe, Ken Griffin, mucho cuidado con eso que ustedes llaman empresarios, que no son empresarios, que son empleados VIP, que no es lo mismo. No es lo Así es. mismo. Así Acuerdo, es. porque un empresario defiende a su empresa, un empleado VIP defiende su empleo. ¿Y qué es lo que nos estamos dando cuenta? Pues que hacerle la rosca al gobierno, que hacerle que aceptar la injerencia gubernamental en la gestión y aceptar la injerencia gubernamental en la generación de contenidos, etcétera, etcétera, resulta que te echan igual. Esto Te es muy echan igual. importante. Te echan Esto igual. es muy importante, porque yo entiendo que el señor Payete dijese, bueno, pues oye, yo voy aquí a intentar llevar a cabo una política de conciliación con todos los accionistas, pero aquí lo que se está demostrando es que el objetivo de Moncloa es un objetivo que va mucho más allá de la injerencia política en una empresa, que por supuesto, que por supuesto. Y que además todo esto, todos estos enormes agujeros de gobierno corporativo que tiene el sistema empresarial en España, no son un problema de ahora. Lo que pasa es que la razón por la que todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza es porque Sánchez, en una nueva jugada maestra de alguien que mira, ve la enorme cantidad de agujeros que tiene el sistema constitucional, institucional, de gobierno corporativo, y lo aprovecha, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que es que esto existía antes, ¿sabes? Todo esto de ¿te acuerdas de las participaciones cruzadas? Las Totalmente. participaciones Totalmente. cruzadas, no sé cuántos, Eh, claro. empresas que pagaban dividendos que no se podían Que permitir no se porque los podían permitir, que no se podían pagar. entre otras, la ínclita. Es decir, estamos hablando de la crónica de un problema anunciado, que es el siguiente. Durante décadas en el sistema corporativo español se ha considerado que no había ningún riesgo de que ocurriese algo como lo que ha ocurrido ahora, porque toda la vida pues, ha habido acuerdos en los que estaba informado el principal partido de la oposición, fuese el Partido Socialista o el Partido Popular, en el que estaban informados los accionistas, etcétera, etcétera, y digamos que era una forma japonesa, como los keiretsus, de gestionar ese entramado corporativo, en el que había, digamos, lo que podemos llamar los intereses del statu quo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece Pedro Sánchez y dice, ¿y por qué? Hago yo lo que me da la gana y se acabó. Y entonces, ¡oh! Esto es increíble, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues porque claramente tenía toda la capacidad para hacerlo. Me parece increíble que haya alguien que se haya sorprendido Claro, ante claro, la decisión de alguno de los accionistas de claro, decir, venga, adelante con lo que diga el gobierno. Pero claro. bueno, ¿sabes? Entonces, a mí lo que me preocupa no es lo que ha hecho, que desafortunadamente era la crónica de una muerte anunciada, Ah, sino qué es lo que viene detrás.
Lo que viene detrás es hacer lo mismo en otras empresas españolas. Por otro lado, todo esto que está haciendo Pedro Sánchez lo hizo Zapatero en las empresas españolas, acuérdate, ¿sabes? Y se intentó hacer todo tipo de cambios corporativos utilizando participaciones minoritarias de accionistas, Sí, etcétera, sí. subastas revertidas, una cosa increíble. Pero bueno. Por lo tanto, escuchaba a mi querido amigo John decir que esto es Sí, un escándalo, ¿eh? sí. Hombre, pues no es un escándalo, ¿eh? Me temo que es algo que suena demasiado al pasado. Por Pero eso, que me preocupa es el futuro, Eurico. por Me eso, preocupa porque porque se están cruzando muchas líneas rojas. eh, Telefónica es uno de los mayores inversores en publicidad. ay, Y siempre, con quien fuera el que estuviese en el gobierno, ha tenido una política de repartir esa publicidad en todos los medios sin atender a cuestiones de ideológicas. política, de apoyo o lo que sea. Aquí hay un objetivo clarísimo. Aquí hay un objetivo clarísimo que es eliminar la publicidad telefónica de los medios molestos para Sánchez. Hay otro objetivo clarísimo, una fusión entre Telefónica Con e Indra. Indra, ¿sabes? Y, y también te voy a decir una cosa, las compañías y los gestores los directivos solo tienen una forma de convertirse en inexpugnables. Lo que ha hecho a una empresa como Iberdrola inexpugnable ha sido hacerla muy cara, crear mucho valor para los accionistas y que los accionistas todos defiendan al equipo directivo porque la empresa constantemente hace todo lo posible por defender a los accionistas y además les ha dado valor durante muchísimos años. Cuando olvidas que tienes que defender la creación de valor para los accionistas, resulta que pasa lo que está pasando ahora. Porque claro, hay un montón de gente que dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Hay un montón de gente en el mercado diciendo, a mí qué me importa que se vaya este o entre el otro, si se han llevado la acción de, creo que ha sido 12 o 14 euros a 3, en medio de una operación corporativa, Sí, ¿sabes? sí. O sea, claro, también tenemos que entender que con una subida en el periodo en el que también hay que entender la herencia, ¿vale? La herencia que recibió Payete. Hay que Hombre, eso reconocer. sí, de eso sabes tú más que nadie, pero hay que entender la herencia porque a lo mejor eran de manual, que no sé si ha sido el caso, pero me imagino en esa pérdida o en esa caída de la acción que, bueno, pues hayan aflorado las posiciones cortas de manos fuertes muy importantes, a lo mejor, que tengan la acción prácticamente ¿Qué va, arrastrada qué por va? los suelos. O no, Ojalá, es que no lo sé, eso me lo cuentas tú ojalá, mejor. Eurico, si hubiese sido un problema de posiciones cortas, ¿de acuerdo? Y la empresa cumple y supera sus previsiones, además, en un periodo en el que ha habido dos operaciones corporativas, las de los saudíes y la de la SEPI, ¿de acuerdo? La acción estaría por las nubes, Sí, sí, porque esas se hubieran posiciones cancelado cortas todas esas posiciones cortas y se tendrían se que hubiera haber producido el efecto recomprado chimenea. a precios mayores. Claro. Las posiciones cortas tienen un riesgo asimétrico, Eurico, como tú bien Sí. sabes. La pérdida El es riesgo ilimitada asimétrico, siempre. Para un corto la pérdida porque, es ilimitada, tanto que se critica. claro, Claro. entonces, y solamente puede caer a cero. Lo que ha generado la destrucción constante de valor por parte de algunas empresas ha sido la utilización constante del balance para hacer unas adquisiciones a precio de oro completamente injustificadas. Se han perdido todo. Es que para personajes como la Matsukato y toda esta gente que habla del Estado emprendedor y todo esto, el problema de verdad de Telefónica como acción no ha sido Payete o Alierta como personas, sino ha sido la injerencia constantemente del poder político en las decisiones empresariales de estas empresas. Se han perdido toda la revolución tecnológica. Estos se suponen que son líderes tecnológicos. Se han perdido toda la revolución tecnológica. Pero no solamente es un problema de España, es un problema de Europa.
¿vale? Por eso a mí me revienta cuando la gente viene y me dice, bueno, no lo ha hecho tan mal comparado con las telecos europeas. Ya, Y a mí que me ya. importan las telecos europeas si son todavía peores. Claro, A mí lo que me importa es que se aprovechen las indudables fortalezas de una empresa para generar valor para los accionistas, no para generar un dinosaurio que está condenado, pero condenado, a una fusión entre iguales con una empresa inferior, en la que lo que se va a generar es una politización absoluta de todos los mandos intermedios todos, hacia arriba. Todos. todos, Porque todos. claro, tú dices, bueno, hombre, no van a llegar y cambiarlo todo en Telefónica, si no tienes que cambiarlo todo en Telefónica, si en Telefónica sobra una cantidad de gente brutal por ese sobredimensionamiento de un montón de cosas. Pero el problema es cuando se fuerce por parte de la SEPI una fusión Telefónica-Indra entre iguales. ¿Entiendes? O sea, Completamente. y esto lo está haciendo, lo va a hacer el gobierno con el dinero de los contribuyentes, perdiendo dinero de los contribuyentes. Este gobierno se ha sacado 2.500 millones para comprar acciones de Telefónica Del Ministerio de Hacienda, porque la SEPI no los tenía. que no tenía espacio tenía. presupuestario. No tenía. Este gobierno que va por ahí diciendo que la responsabilidad fiscal se ha sacado un dinero que no tiene, que no tenía espacio presupuestario, que no tenía ningún tipo de partida presupuestaria para comprarse una participación, politizar a una empresa y perder dinero con esa participación porque está en pérdidas latentes y además el objetivo no es que mañana esta empresa sea mucho más potente, crezca mucho más y tenga muchísimos mejores beneficios, que es lo que desearíamos todos. El objetivo es terminar con una fusión entre iguales. Esto es alucinante. Entre dos empresas, que una, por lo menos en activos, es múltiplos de veces la segunda. Y una vez que hagas todo eso, haces una reestructuración de toda la plantilla, empiezas con las jubilaciones anticipadas y todas esas vergüenzas que ocurren, etcétera, tal, y empiezas a llenar eso de gente de politizada. Esto es la PDVSA, está la de PDVización de esto. Y lo que yo, lo único, y me permites, porque me vengo arriba, que los líderes del empresariado, de las empresas cotizadas, etcétera, etcétera, miren a lo que esté pasando, a lo que está pasando y piensen que le están cortando las barbas al vecino y que hay que remojar. Que pongan sus barbas a remojar. Vamos a ver si consienten, que ya se lo hicieron una vez, que les vuelva a meter el sátrapa en el cuarto de las escobas y hacerles una foto como aquella foto ridícula, ¿te acuerdas? No, eso seguro. Eso seguro. Es que la gente se queda con esas cosas, ¿eh? Eso se queda luego en nuestra memoria. Sí, claro que se queda en nuestra memoria. Mira, la razón por la que se hizo esa reunión y esa foto, ¿vale?, es porque lo que mucha gente no sabe es que Davos es muy pequeñito, ¿sabes? La gente se cree que aquello es como una especie de un complejo macro y tal. ¿Sabes? Entonces, las salas de reuniones, los lugares de reunión, etcétera, están contratados desde mucho tiempo antes por todo el mundo, ¿vale? La razón por la que se tuvieron que ir, como llamas tú, al cuarto de las escobas es precisamente porque tuvieron que improvisar esa reunión para intentar dar una imagen de unidad del empresariado, de las grandes empresas, de cara al presidente. Y lo van a hacer. Y lo van a hacer porque lo que va a hacer el señor Sánchez y su equipo de Moncloa, que de tonto no tiene ninguno nadie, ¿vale? Nada de tonto, ninguno de ellos, ¿de acuerdo? Lo que van a hacer va a ser, primero, esto es un aviso a navegantes, y segundo, es el primero y el paso más relativamente fácil, porque claro, no es fácil irte a empresas que lo han hecho muy bien en bolsa, que han tenido un comportamiento admirable, que tienen el apoyo de los accionistas, etcétera. ¿Por dónde tenían que ir?
por una empresa que venía de un legado muy complicado, con una deuda insostenible al borde de la quiebra, para que no vamos a engañar, etcétera, etcétera, en el que lo que ha podido hacer Payete pues ha sido salvar los muebles durante estos años, etcétera. Era por ahí, donde es más fácil entrar. Pero van a por todo, claro que van a por todo, por supuesto que van a por todo. Vamos, es que es de libro. Pero si ya lo intentaron. Es de manual. Valórame, Daniel, te robo solo un minuto más, que tú tienes una reunión y a mí me queda todavía mucha plancha del sector inmobiliario, porque hoy es miércoles. Valórame en un minuto las primeras horas de Trump. La gente está escandalizada, el mundo woke, el mundo izquierdista, el mundo progre y determinadas élites, porque qué horror, está empezando a firmar órdenes ejecutivas en el mismo sentido en el que había prometido en campaña. Coño, para un político que empieza a cumplir desde el minuto cero lo que ha prometido, pues qué escándalo mundial, ¿no? Se abre un tiempo nuevo. Sé que no soy original, pero de verdad interioricen esta frase porque y piensen en todas las ventajas que puede tener para la libertad, para el mundo libre, incluso también, aunque parezca que estamos perdidos ya y dejados de la mano de Dios, para los españoles, que todavía confiamos en la libertad, que quiero pensar que somos por lo menos 1 millón o 2 millones más que los que están ya esclavizados y sumisos al poder y podridos o de odio o de prejuicios. Mira, ¿qué cosas han pasado? Mira, cuando asumió Joe Biden, firmó más órdenes ejecutivas que ningún presidente desde Franklin Delano Roosevelt. Más que nadie. Silencio absoluto de toda esta izquierda plañidera, que ahora se busca estupideces de titulares de supuestos saludos nazis, que es para descerrajarse, iba a decir otra cosa. Sí. Es una vergüenza todo, ¿vale? Pero es una muestra de lo que va a pasar. Lo que va a pasar ahora, en los próximos años, es lo mismo que pasó entre el 2016 y el 2021. Es la utilización constante de la mentira, como con lo del saludo de Elon Musk, la utilización constante de la calumnia y de la falsedad. Por ejemplo, ha salido Televisión Española diciendo que Donald Trump se equivoca y dice que España es un país de los BRICS. Falso. Lo que dijo, de manera irónica, es: ¿no son estos un país de los BRICS? ¿Por qué lo dijo? Porque por las amistades del gobierno de España con ciertos gobiernos menos que democráticos. Hombre, vamos a ver, Venezuela, sin ir más lejos, y de paso estamos mucho más cerca de aliados, entre comillas, como Irán, u otros aliados indeseables, por no hablar del propio Putin, que del mundo libre. Pero si Elon Musk, aparte de que se descontextualice su afirmación, pero no retrata más que la realidad. Cualquier tipo, desde Sydney hasta Ciudad del Cabo, hasta Berlín, lo puede ver. Claro, pero además, por otro lado, venir aquí, o sea, si esta gentuza quiere encontrar nazis, ¿sabes dónde tiene que buscarlos? Allí. En la pocilga de la ultraizquierda antisemita, claro, que se pasa todo el día cantando la destrucción de Israel. Y ya está. Pero no pasa nada. ¿Qué es lo que va a hacer Donald Trump? Pues tú lo acabas de decir. Ha dicho lo que va a hacer. Con eso ha ganado las elecciones con una victoria incontestable, el voto popular, el Congreso, el Senado, la presidencia, y está haciendo lo que dijo que va a hacer a sus votantes. Estamos tan acostumbrados a que los gobernantes hagan lo contrario a lo que prometen, que cuando llega Donald Trump y hace lo que prometió. Por otro lado, fíjate qué curioso, el silencio que tiene toda esta izquierda plañidera cuando hace órdenes ejecutivas en las que los ciudadanos de Estados Unidos están 100% de acuerdo, mira qué casualidad, ahí no dicen nada. Y por otro lado, el silencio absoluto de esta izquierda con el hecho de que Joe Biden se va como un señor perdonando a toda su familia. Claro, ahí está. Con 2 narices, ¿sabes? Un tío que es el que más ha mentido sobre los indultos a su familia, ha mentido incluso sobre su salud mental. Él mismo es una mentira en sí misma, no desde hace 2 años, como decía esta mañana algún comunicador, desde el minuto 0 de su mandato, en los 4 años que lleva gobernando. Esta gente que se pasa todo el día hablando del riesgo de desinformación.
son los Claro. que tienen que callarse después de haberse pasado años diciendo que las facultades cognitivas de Joe Biden cuestionadas eran desinformación y bulos de la derecha. Bueno, por favor. Y el otro día sale el portavoz del Congreso y nos dice que el propio Joe Biden no sabía que había firmado una orden ejecutiva que paraba las exportaciones de gas natural licuado. Hombre, por favor. Bueno. Poco se habla, Daniel, muy fan también, desde allí yo ya lo era, pero muy fan de Melania Trump, del canutier que llevaba ayer Melania. Elegante, elegante. Pero bueno, ya están. Da igual. Ladran, luego cabalgamos. Esta inauguración, esta toma de posesión, mira, ahí estaba yo estaba invitado en la parte ahí de fuera, en los asientos baratos. Estaba, o sea, completamente, Washington, completamente imposible encontrar hoteles, Airbnb, las calles, la gente aplaudiendo en el Capitolio, todo. Bueno, pues nada, ladran, luego cabalgamos. Ladran, luego cabalgamos. Daniel Lacalle, el mejor economista de España y uno de los 10 mejores economistas del mundo. Te envío un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Arrancamos aquí ya nuestra sección inmobiliaria como cada semana. Arrancamos, como cada miércoles, como os decía, nuestro espacio Generación Inmobiliaria con nuestros amigos de Gilmar. Hoy ya presencial, digamos la primera entrevista de puesta de largo del año, con Carlos Candanedo, CEO de Gilmar, Soluciones Constructivas. Don Carlos, muy buenos días. Encantado, Eurico. Bienvenido a Periodista Digital y gracias por acercaros a vuestros estudios. Y aunque ustedes no la ven, a mi querida Laura Pérez Maestro, que es la mejor DIRCOM de España, con diferencia, y parte del extranjero, que es la que hace posible todas las semanas que este espacio con los amigos de Gilmar sea posible. Don Carlos, conocimos hace unos meses a Juan Navarro, que nos contó las bondades de Gilmar. Recuérdenos, aunque el nombre ya lo deja bastante claro, ¿a qué se dedican ustedes en Gilmar Soluciones Constructivas? Bueno, nosotros somos una empresa constructora muy especializada en la gestión integral de proyectos, tanto de reforma como de obra nueva. Proyectos en los que combinamos tanto los aspectos estéticos como funcionales y enfocado además en el diseño encaminado a mejora de eficiencia energética, confortabilidad, habitabilidad, etcétera, etcétera. Háblenos, don Carlos, del mercado de la reforma en nuestro país. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Qué situación tiene? Bueno, estamos viviendo un momento bastante delicado en cuanto a la situación de la vivienda. Evidentemente, estamos escuchando todos los días el gran déficit de vivienda existente. Nosotros hemos cifrado casi en torno a unos 600.000 viviendas en España para cubrir la demanda prevista, tanto actual como en los próximos 2 años. Y esto afecta de una manera sustancial al mercado de la reforma. O sea, en España hay muchísima vivienda vacía, casi 4 millones de viviendas vacías, y hay un gran porcentaje de viviendas que no tienen los requisitos de habitabilidad y confortabilidad, más o menos medios para que una familia pueda vivir bien. Estas viviendas, lógicamente, son casi todas necesitan una serie de reformas para poderlas poner en el mercado. Y en estos momentos estamos viviendo un momento dulce en este mercado de la reforma. Momento dulce, pero con algunas sombras. Entre las sombras, bueno, es un mercado en el que la economía sumergida es un factor importante, un porcentaje importante de estas reformas. Y todos conocemos al típico ñapas que en el primer momento, cuando se le está llamando para reforma, ya te está preguntando cuánto con IVA y cuánto sin IVA. El mercado requiere una profesionalización importante en estos momentos. Profesionalización al final que además va a venir muy marcada por la nueva directiva europea, a la que hablaremos posteriormente. Ahí quería llevarle, Carlos, precisamente a esas nuevas regulaciones y normativas europeas cada vez más estrictas y que, bueno, pues que exigen que las cosas no se hagan de cualquier manera. Efectivamente.
Y ahora cuando analizamos un poquito más la EPBD, que es la normativa europea, pues vamos a ver cómo va a obligar, ya no es una cuestión voluntaria ni una cuestión de cultura o política de empresa, sino que nos va a obligar a profesionalizarlos muchísimo más y va a eliminar del mercado prácticamente al 100% esa economía sumergida, salvo en las pequeñas reformitas, la va a eliminar del mercado. No, salvo que queramos empapelar una habitación. Efectivamente, y pintar dos y paredes, en el resto nos lo van a sacar del mercado. Y poco más. Vamos a profundizar un poco en qué impacto puede tener en el mercado y en distintas repercusiones de esa nueva legislación y de esas nuevas normativas europeas. No, este año se aprobó la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios y fundamentalmente, y por resumir, los elementos más significativos de esta directiva son, primero, que antes del 2030 todos los edificios residenciales al menos tienen que reducir en un 16% la emisión y tienen que cumplir ese 16% la emisión y el consumo de energías primarias comparado con el 2020. Sí. En el 2035 ese porcentaje tiene que estar entre el 20 y el 22%. Y esto es obligatorio. O sea, aquí ya no es una historia de decir, bueno, voy a rehabilitar mi casa, voy a rehabilitar el edificio, voy a hacer una reforma para conseguir eficiencia energética. Esta normativa se tiene que trasponer al ordenamiento jurídico español antes de mayo del 26 y en ese momento pasa a ser obligatoria. Con lo cual, creo que habría que hacer en estos momentos una labor de concienciación importante, tanto a las comunidades de propietarios como a todos los propietarios de viviendas, porque es un elemento que obligatoriamente se tiene que hacer. Y luego, pues como a veces estamos muy acostumbrados a que nos pille el toro, pues vendremos en el último momento con, no sé cómo será al final la transposición al ordenamiento jurídico español, si conllevará sanciones, si no conllevará sanciones. Pero es cierto que la normativa regula muy en profundidad, incluso marca la obligatoriedad, en principio, de un pasaporte energético para cada uno de los edificios y de las viviendas. La obligatoriedad de que el 43% de esa reducción de consumo de energía primaria y de emisión de gases tenga que venir con la transformación de por lo menos el 55% de los edificios ya existentes, y además la obligatoriedad de un certificado, de una especie de certificado de profesionalización de los intervinientes en la rehabilitación y mejora de eficiencia energética de los edificios. Y ahí hemos llegado ya a los llorados Benito y Manolo. Y ahí hemos llegado al Benito y Manolo, que inicialmente pues parece que no van a tener la capacidad de conseguir ese certificado de profesionalización para intervenir en el mercado de la renovación energética, ¿no? Y donde, lógicamente, pues evidentemente este sector, independiente de la economía sumergida, estamos muchísimas empresas enormemente profesionales, empresas que ya en estos momentos estamos teniendo rehabilitación y nos estamos adaptando a esta nueva normativa. Lo cual también cuesta un dinero y hay que invertir. Cuesta bastante. En capital humano y en soluciones tecnológicas. Soluciones tecnológicas, digitalización, domótica, controles, etcétera, etcétera. Y formación del capital humano que ya tenemos. Efectivamente. Porque al final lo que va a suceder, que ya existen, los cursos de agente rehabilitador, que al final nos dan una capacitación profesional que habrá que demostrarle a la Comunidad Europea para esto. Claro. Pero luego ten en cuenta, Eurico, que en cada reforma que haces ya estás mejorando la eficiencia energética. O sea, simplemente un cambio de ventanas. Simplemente... Claro. Por no meternos ya en el mundo de la calefacción o en el mundo de... Climatización, aislamientos... Instalación eléctrica... Todo esto ya estás mejorando la eficiencia energética. Y en estos momentos, el desconocimiento que tiene el cliente o el desconocimiento del mercado, lo que nos lleva es a estar desperdiciando ya la posibilidad de ir cumpliendo estos objetivos. O sea, si en cada reforma integral que se realiza o en cada rehabilitación, en estos momentos se pide un certificado energético antes de empezar y un certificado energético cuando se termina, con esto ya estás cumpliendo una parte que posteriormente puedes capitalizar. Quiere decir, porque otra de las historias que regula esta normativa son los certificados de ahorro energético. Y los certificados de ahorro energético funcionan, es un valor tangible. O sea, quiere decir,
Hay sujetos obligados, fundamentalmente las energéticas, las petroleras, que tienen que cumplir una serie de requisitos y que tienen que justificar ante la Comunidad Europea la reducción de emisión de gases y la descarbonización. Cuando tú, Eurico, haces una reforma en tu casa y resulta que has conseguido 2 saltos de calificación energética en esta reforma, tú ya estás generando un CAES, que es un certificado de ahorro energético, que hay un sujeto intermediario que a ti lo que hace es pagártelo, porque tú se lo vas a vender. Estas empresas están obligadas a cumplir con esa normativa. Así, no, y además me beneficio, hay muchas personas que se siguen preguntando, ¿y esto a mí en qué me beneficia? Pues fíjese usted, de aquí a unos meses, si fuera el caso, que hace, como dice Carlos, una rehabilitación o adquiere una vivienda que está absolutamente equipada con todo lo necesario para ser más eficiente energéticamente y para cumplir con las disposiciones europeas. Fíjese usted en los recibos, y luego vienen y me lo cuentan, porque nos beneficiamos todos, porque esta leyenda urbana de que no, son regulaciones de Bruselas, siempre hechas por una élite desde arriba. No, es que el consumidor, el inquilino, el tipo que vive en una vivienda y hace las rehabilitaciones que tiene que hacer o que adquiere una vivienda nueva, conforme a todas estas disposiciones, también se benefician. Te cambio un poco de tema, Carlos, si te parece. Vamos a hablar, en realidad no hemos parado de hablar del asunto, ¿no? Pero el gran problema que tenemos, el déficit de vivienda que hay en España, al igual que supongo en otros países, ¿no? Pero nos interesa el nuestro, que es en el que estamos. ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Qué soluciones, así para que nos entienda todo el mundo, en su trazo más grueso al menos, se pueden adoptar? Bueno, independientemente de las ya muy manidas de liberar suelo, agilizar trámites burocráticos, montar una empresa estatal de la vivienda, todo este tipo de historias, me quiero centrar un poco en un elemento en el que quizás se está haciendo muy poquito hincapié. Y es precisamente, como te decía antes, Eurico, en el volumen de viviendas vacías que existe en España. 4 millones, has dicho. Casi 4 millones. Casi 4 millones. 3.600.000, 3.700.000, según el último informe del BBVA, que es una cifra muy importante. Y además que, pues, prácticamente en las grandes ciudades estamos hablando, que son las que más lo concentran, estamos hablando de 400.000, 500.000 viviendas vacías, ¿no? Si a estas viviendas vacías añadimos las viviendas que no reúnen los requisitos de confortabilidad, sostenibilidad y habitabilidad, pues nos encontramos con un volumen bestial. Claro, el planteamiento aquí es decir, bueno, es que estas viviendas están encajadas en el tejido, en la trama urbana. O sea, no necesitan que la administración pública invierta en infraestructuras, comunicaciones, carreteras, transporte, etcétera, porque ya están. Quizá habría que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, aunque se ha hecho parcialmente, en el apoyo a la rehabilitación, pero muy pequeñito. Por rehabilitarlas. Por rehabilitar. Por acomodarlas. ¿Para qué? El mercado se regula solo. El mercado, el problema que tenemos en estos momentos es que la demanda es infinitamente superior a la oferta. Bueno, para la gente normal, ¿no? Hay gente que esto lo discute, ¿no? Lo cual es una obviedad. Pero de que el mercado se regula se ha regulado solo siempre. Toda la vida. Toda la desde vida. hace miles de años. Efectivamente. Entonces, si al final tú acabas poniendo mucha más vivienda en el mercado, o sea, si apoyas esa rehabilitación para sacar estas viviendas vacías al mercado, que ahora comentaré cómo lo veo yo, en lo que hay que apoyarlo para que el propietario las saque, sacar estas viviendas vacías al mercado, tanto en venta como en alquiler. ¿Qué hace falta para esto? Pues bueno, en principio, claro, uno de los grandes problemas que tienen los propietarios para esto, por un lado está la inseguridad jurídica, la regulación de alquileres, etcétera, etcétera. Por otro lado está la falta de financiación y por otro lado un elemento fundamental. Cualquier propietario, vamos a olvidarnos aquí de pájaros y flores, lo que está pensando cuando dice, coño, tengo una vivienda vacía, voy a reformarla, voy a hacer una reforma integral para ganar dinero y poderla poner en el mercado. Claro. Y si quiero alquilarla, tengo que analizar si la inversión que yo voy a hacer en esta vivienda la puedo amortizar. La voy a rentabilizar. O sea, la voy a rentabilizar a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí hay dos elementos. Uno es la subvención pura y dura, en la que parece que estamos entrando en algunas medidas políticas, y otra son las bonificaciones fiscales. O sea, la subvención, estamos viendo históricamente, ya ha pasado con los fondos Next Generation, que o no llega, o los trámites burocráticos son
impresionantes y la gente lo abandona, ya llega un punto en el que dice, ya me he cansado, o sea, para que me den 2.000 euros de las placas solares que he puesto, no merece la pena que esté año y medio dando vueltas con papeles, etcétera, etcétera, y al final no me llega nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las medidas fiscales? Nosotros, hay un análisis verdaderamente bueno que al final demuestra que se puede llegar hasta un 50% de bonificación fiscal de lo que se ha invertido en una reforma. ¿Por qué? Pues porque ese 50% no le va a suponer coste macroeconómico al Estado. Primero, porque por cada millón que se invierte en una reforma, por cada 100.000 euros que se invierte en una reforma, hay 1,8 puestos de trabajo asegurados para hacer esa reforma. Con lo que revierte ese 1,8 en impuestos, IRPF, etcétera, etcétera, a la administración pública. Pero además de todo esto, es que estás eliminando una parte de la población que si no tendría que estar tirando de prestaciones públicas, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Si ciframos esto, dices, hombre, si además sumamos que para llegar a esto, lógicamente, has acabado con la economía sumergida, porque tienes que demostrar fiscalmente tus facturas, etcétera, etcétera, dices, coño, es que el 50% que yo me ahorro fiscalmente de la reforma que he hecho y que me dejen por lo menos 5, 6, 7, 8 o 10 años para podérmelo deducir, en este caso sé cuánto me deduco y cuándo. No dependo de nadie. Ya se ha aprobado la norma. Ya al Estado no le cuesta dinero. O sea, en realidad, pues estás creando mucho más de lo que te estás deduciendo. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que sería una de las medidas fundamentales a implantar. Por otro lado, tendría que estar la ayuda y la colaboración, sea vía ICOs, sea vía avales estatales, sea como sea, de la financiación puente para hacer una reforma. Porque hay muchísima gente que no llega. O sea, claro. No, te iba a decir, perdona, Carlos, hay algunas de esas medidas que sí que parece, me suena a mí la música, que estaban imbricadas en ese último plan de gobierno, plan gubernamental, perdón, de apoyo a la vivienda. ¿Cómo valoráis los últimos anuncios? Bueno, los expresó el presidente del Gobierno hace un par de semanas aproximadamente o menos. ¿Y cómo valoráis en general a qué os suena la música de ese último plan del Gobierno? Bueno, desde el punto de vista del apoyo, creo que ya te he mostrado cuál es mi opinión sobre la empresa pública La Vivienda. Lo has insinuado, pero vamos, bueno, ha quedado muy claro y yo estoy completamente de acuerdo. Ha quedado claro. Porque también estamos hablando del mercado y de cómo se regula solo. Esto no es opinable, no es ni bueno ni malo, es así. Yo entiendo que es así, o sea, es un elemento objetivo. La mayoría de la gente entiende que es así. Entiendo que es objetivo, no es subjetivo. Bueno. Una de las medidas, sí que es cierto, la del apoyo al alquiler, en principio, seguridad jurídica que se le va a dar tanto al propietario como al inquilino, que es absolutamente fundamental. Si no, no avanzamos. Es que si no, no podemos avanzar. O sea, si yo soy el propietario de una vivienda, la voy a poner en alquiler y no sé qué va a pasar si me deja de pagar el inquilino. La cierro bajo 7 llaves. Efectivamente. Claro, y con unos problemas importantes con el tema de ocupación, etcétera, etcétera, o vulnerabilidad del inquilino, y no tengo la seguridad de que yo voy a cobrar. Pues al final lo que hago es, volvemos al principio, esa vivienda vacía. Esa vivienda vacía. Y vuelta a empezar el círculo. Y vuelta a empezar el círculo. Claro. Entonces, las medidas, como enunciado, me parecen bien, me parecen bonitas, yo de hecho apoyo unas cuantas de ellas, luego quiero ver cuál es el desarrollo. Así es. Quiero ver cuál es el desarrollo. Así es. Hemos hablado, Carlos, de la sostenibilidad en el marco de la regulación comunitaria de la Unión Europea, pero si nos vamos a las reformas del día a día, ¿os piden realmente vuestros clientes cotidianamente, ¿no?, que esas reformas vayan en esa línea de sostenibilidad? ¿Está el cliente suficientemente sensibilizado? ¿O es una demanda real del cliente? Pregunto. A ver, la primera intención del cliente cuando nos encarga una reforma integral es la estética. La estética, la funcionalidad y la confortabilidad. Y la segunda, perdóname la osadía, seguramente que le salga lo más barato. La segunda es el precio. Y la tercera, Eurico, es el tiempo.
¿no? Es el, ¿Cuánto antes? oye, ¿cuánto vas a tardar? Para ayer, lo quiero para ayer. Esto de la reforma es un coñazo, Sí. me tengo que ir de casa o Para tengo que ayer. aguantar polvo, obras, etcétera, etcétera, ¿no? Una semana mejor que un mes. Sí que es cierto que, claro, cuando hablas de confortabilidad, evidentemente ya entramos en la eficiencia energética inmediatamente. Pero hablamos de aislamiento térmico, acústico, climatización, cambiar instalaciones eléctricas, y al cliente lo que sí que hay que explicarle, y creo que hay que concienciarle, hay que empezar a concienciar a la sociedad de esto, es sobre todo, porque no nos engañemos, o sea, una cosa es la eficiencia energética, el medio ambiente, etcétera, etcétera, en el que todos estamos de acuerdo. Pero la que a cada uno le toca es lo que le afecta al bolsillo. Y el planteamiento es muy bien. De todo esto que voy a hacer, ¿cuánto me voy a ahorrar en un futuro en el consumo de energía? Primer punto. Segundo punto. Oye, ¿cómo me van a financiar? ¿Tengo alguna historia? ¿Algo? ¿Hay alguna subvención? ¿Hay algún elemento? Y la tercera, como he dicho, pues yo creo que lo ayudaría muchísimo sus incentivos fiscales, ¿no? Broche de oro, Carlos, futuro del sector de las reformas. ¿Hacia dónde camino? Esto es como el minuto de oro en los debates americanos, pero en esta agradable charla que estamos manteniendo. El futuro del sector de las reformas. Pues el primer punto, y muy marcado por lo que hemos estado hablando, hacia la profesionalización del sector. Una profesionalización importante y además con certificados de capacitación dentro del sector, ¿no? El segundo, yo entiendo que tiene que haber probablemente una mayor potenciación de lo que es la formación profesional en determinados gremios. Hablo de electricistas, hablo de albañiles, hablo de carpinteros. O sea, sí, va a haber tal demanda en estos años venideros. Ya en estos momentos estamos notando y sufriendo, ¿no?, un déficit de mano de obra profesional y especializada, y va a ser mayor, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reto ahí que tenemos que cubrir desde el punto de vista de la formación y educación, ¿no? Y una reorganización y digitalización de procesos, ¿no?, dentro de las empresas, ¿no? Esto al final lo que va a llevar, como estamos hablando antes, es que prácticamente va a desaparecer la economía sumergida. Se va a generar una mayor confianza en el consumidor, porque va a desaparecer esa imagen del mercado de reformas en el me empiezan la reforma, no sé cuándo van a terminar, me la dejan parada a la mitad, y lo que iba a ser un año, lo que iba a ser 2 meses es un año, ¿eh? Y esto lo que va a ayudar es a una mejora de la imagen del sector en el mercado. Don Carlos Candanedo, ha sido un placer, CEO de Gilmar Soluciones Constructivas. Muchísimas gracias, espero verle más por aquí. Tenía razón Laura cuando preparábamos esta entrevista a los tres. Ha sido de un altísimo interés, porque hemos tocado tantos palos, merece la pena que la volváis a escuchar. Hemos tocado tantas cuestiones, y además que no son cuestiones que estén, pues no sé, no estamos hablando con otro experto inmobiliario de cuál es el problema de la vivienda, y empezamos a hablar de fiscalidad, empezamos a hablar de procesos administrativos, de liberalizar suelo, como hemos dicho. Estamos hablando de cosas, hemos hablado con Carlos Candanedo de cosas muy concretas que nos afectan a cada uno de nosotros. Queréis hacer una reforma en vuestros domicilios, sois inquilinos y estáis interesados en esta misma línea, o simplemente queréis adquirir una nueva vivienda, pero bueno, con una serie de mejoras y de factores que hasta ahora, pues la vivienda, digamos, de más antigüedad en la que residíais no teníais. Pues a todo eso creo que Carlos Candanedo, de una forma magistral, ha ido dando respuesta. Gracias por haber estado ahí. Nos vayáis dentro de unos minutos, La Retaguardia.